Durante más de medio siglo, el apellido Aguilar fue sinónimo de orgullo nacional, tradición mexicana y valores familiares inquebrantables. En escenarios, pantallas y plazas públicas, la figura de Antonio Aguilar y Flor Silvestre se elevó como un emblema cultural que trascendía generaciones. Sin embargo, como ocurre con todas las grandes dinastías del espectáculo, la historia que se mostró al público fue solo una parte cuidadosamente seleccionada del relato. Detrás del brillo, de las giras multitudinarias y de la imagen de familia sólida, existió un silencio denso, persistente y deliberado, que hoy comienza finalmente a resquebrajarse. Ese silencio tiene nombre, tiene historia y tiene consecuencias, y quien decide romperlo es Antonio Aguilar Jr., el hijo mayor del legendario matrimonio. No lo hace desde el escándalo fácil, ni desde la provocación mediática, sino desde una reflexión tardía que mezcla memoria, responsabilidad y una necesidad profunda de reconciliar el pasado con la verdad. Su confesión, la existencia de un hijo de Flor Silvestre con el reconocido presentador Paco Malgesto, cuya identidad fue ocultada durante décadas, no solo remueve el corazón de una familia, sino que obliga a revisar la narrativa oficial de una época entera del espectáculo mexicano. Hablar hoy de secretos familiares en el mundo del entretenimiento puede parecer trivial. Sin embargo, trasladar esta revelación al contexto histórico en el que ocurrió cambia completamente su dimensión. México, mediados del siglo XX. Una sociedad profundamente conservadora, donde la reputación pública de una mujer era frágil y fácilmente destruible, donde el éxito artístico estaba íntimamente ligado a la percepción moral, y donde una maternidad fuera del relato aceptado podía significar el final definitivo de una carrera. Flor Silvestre no era una artista cualquiera, era una mujer admirada, deseada, observada y juzgada con lupa. Cada paso que daba era seguido por la prensa. Cada relación sentimental se convertía en titular, cada rumor en amenaza. Antes de consolidar su unión con Antonio Aguilar, su vida estuvo marcada por relaciones complejas y, en algunos casos, profundamente desiguales. Entre ellas, la que sostuvo con Paco Malgesto, una figura poderosa de la televisión mexicana, conductor estrella y hombre con enorme influencia mediática. Antonio Aguilar Jr. describe ese periodo como un terreno minado del que nadie quería hablar. En su testimonio, explica que el tema del hijo no reconocido nunca fue una mentira explícita, sino algo aún más dañino. Una verdad implícita que todos conocían, pero que nadie se atrevía a nombrar. No era un secreto en el sentido clásico, señala. Era algo que estaba ahí, flotando, como una sombra. Todos sabíamos que existía, pero no se mencionaba. Ese tipo de silencios no son casuales. Son construcciones sociales. Son pactos no escritos que se establecen para sobrevivir en un sistema que castiga la vulnerabilidad. En el caso de Flor Silvestre, el silencio funcionó como una coraza. Proteger su carrera significaba proteger también el futuro de los hijos que sí formaban parte del relato público, entre ellos el propio Antonio Aguilar Jr. La maternidad oculta se convirtió paradójicamente en un acto de sacrificio. El hijo fruto de la relación con Paco Malgesto creció lejos del foco mediático, sin el apellido que podría haberle abierto puertas, pero también sin el peso aplastante de una fama heredada. Durante años, su existencia fue objeto de rumores, especulaciones y comentarios en voz baja dentro del medio artístico. Sin embargo, jamás fue reconocida oficialmente, ni desmentida, ni confirmada. El limbo perfecto para que una historia sobreviva sin existir. Desde una perspectiva periodística, esta revelación obliga a replantear la manera en que se construyeron los mitos del espectáculo nacional. La dinastía Aguilar fue presentada como una línea clara, ordenada, casi ejemplar. Pero la realidad, como suele ocurrir, fue mucho más compleja. Hubo amores previos, decisiones dolorosas, renuncias silenciosas y una maternidad vivida en la sombra.
Antonio Aguilar Jr., reconoce que durante muchos años, él mismo fue parte de ese pacto de silencio, no por maldad, sino por inercia. Cuando creces en una familia así, aprendes rápido qué temas no se tocan, afirma. No te lo dicen directamente, pero lo entiendes. Sabes que hay preguntas que no debes hacer. Esa educación emocional, basada en la omisión, marcó profundamente a todos los miembros de la familia. La figura de Paco Malgesto aparece en este relato como un personaje clave, pero también como un símbolo de una época, un hombre con poder, visibilidad y control narrativo. En aquel entonces, su voz se escuchaba en millones de hogares, mientras la de Flor Silvestre, aunque admirada, estaba sujeta a un escrutinio mucho más severo. La relación entre ambos no puede analizarse sin considerar esa desigualdad estructural. El silencio, en este caso, no solo protegió carreras, también invisibilizó a una persona. El hijo que nunca fue presentado públicamente quedó fuera del relato oficial, como si su existencia pudiera desestabilizar un sistema entero de valores cuidadosamente construidos. Y quizás, en parte, así era. Flor Silvestre no fue únicamente una artista icónica, fue una mujer enfrentada a dilemas imposibles. Paco Malgesto no fue solo un presentador famoso, fue un hombre inmerso en una estructura que le otorgaba privilegios. Y Antonio Aguilar Jr. no es simplemente el mensajero. Es alguien que carga con el peso de una verdad heredada. La confesión llega tarde, dirán algunos. Pero llega en un momento en el que la sociedad está más preparada para escucharla sin destruir a quienes la cuentan. Hoy, el público exige transparencia, pero también comprensión. Hoy, las historias ya no se dividen en blanco y negro. ¿Quién es ese hijo? ¿Cómo vivió su identidad en la sombra? ¿Qué sabía realmente Flor Silvestre y qué eligió callar? ¿Cómo influyó este secreto en la relación con Antonio Aguilar? Y sobre todo, ¿qué significa esta revelación para el legado cultural de una de las familias más emblemáticas de México? Porque cuando un silencio de décadas se rompe, no solo se revela una verdad, se reescribe la historia. Para comprender el origen del secreto que durante décadas permaneció enterrado bajo el prestigio de la dinastía Aguilar, es imprescindible detenerse en la relación entre Flor Silvestre y Paco Malgesto. No se trató de un romance convencional, ni de una historia de amor fácilmente romantizable. Fue, más bien, el resultado de un contexto histórico específico, de una industria dominada por hombres y de una estructura de poder que condicionaba profundamente las decisiones personales de las mujeres del espectáculo. Cuando Flor Silvestre conoció a Paco Malgesto, ella ya era una figura en ascenso. Su voz, su presencia escénica y su carisma la habían colocado en un lugar privilegiado dentro del cine y la música mexicana. Sin embargo, ese éxito no equivalía a libertad. Por el contrario, cuanto más visible era una mujer en aquella época, más control se ejercía sobre su imagen, su vida privada y sus decisiones íntimas. Paco Malgesto, en cambio, representaba el otro lado de la balanza, un hombre con poder mediático, conductor estrella de la televisión, respetado por las élites culturales y con acceso directo a los grandes canales de difusión. La relación entre ambos comenzó en un entorno profesional, como tantas otras historias del medio artístico. Entrevistas, eventos, apariciones públicas, pero rápidamente trascendió lo laboral. Según relatan personas cercanas a aquel círculo, existía una fuerte admiración mutua, pero también una asimetría difícil de ignorar. Paco Malgesto no solo era una figura pública, era un formador de opinión. Su voz tenía peso, su palabra legitimaba carreras, su presencia abría o cerraba puertas. Desde una perspectiva actual, resulta inevitable analizar esta relación bajo la lente del poder. En aquel entonces, sin embargo, estas dinámicas estaban normalizadas. No se hablaba de desequilibrio, de presión implícita ni de consecuencias estructurales. Se hablaba de romances, de vínculos discretos, de asuntos privados. La responsabilidad recaía casi siempre en la mujer.
El embarazo de Flor Silvestre marcó un punto de no retorno. En una industria que exigía perfección moral femenina, una maternidad que no encajaba en el relato público aceptable, se convertía en una amenaza existencial. Reconocer al hijo significaba exponerse al juicio social, a la condena mediática y posiblemente a la marginación profesional. Para Paco Malgesto, el impacto habría sido muy distinto. Su posición le permitía protegerse, diluir responsabilidades y, en última instancia, seguir adelante sin que su imagen se viera gravemente afectada. Aquí comienza el verdadero núcleo del silencio. Según el testimonio posterior de Antonio Aguilar Jr., su madre tomó decisiones desde un lugar de supervivencia. No fue cobardía, sugiere. Fue cálculo, fue miedo, fue amor malentendido. Flor Silvestre eligió proteger lo que había construido, incluso si eso implicaba vivir con una herida abierta. El hijo nacido de esa relación no fue negado en la intimidad. Existía, era real, era conocido en ciertos círculos, pero fue cuidadosamente apartado del relato público. No hubo comunicados, ni fotografías, ni presentaciones oficiales. La estrategia fue el silencio absoluto. Un silencio que, con el paso del tiempo, se volvió cada vez más pesado, más difícil de sostener, más injusto para quien lo cargaba sin haberlo elegido. Desde el punto de vista periodístico, resulta significativo observar cómo los medios de la época contribuyeron activamente a este ocultamiento. La prensa del corazón funcionaba bajo códigos no escritos. Se sabía qué se podía publicar y qué no. Las figuras poderosas gozaban de una protección tácita. Las mujeres, en cambio, eran las primeras en ser expuestas cuando algo se salía del guión. El silencio no solo fue familiar, fue mediático y estructural. Flor Silvestre continuó con su carrera, acumuló éxitos, consolidó su imagen pública. Años después, su relación con Antonio Aguilar redefinió completamente su narrativa personal. Juntos encarnaron la pareja ideal del espectáculo mexicano. Estabilidad, tradición, valores. Esa nueva historia terminó de sepultar la anterior. El pasado quedó congelado, como si nunca hubiera existido. Sin embargo, los silencios no desaparecen, se heredan. Antonio Aguilar Jr. creció en una casa donde el tema nunca se abordaba abiertamente, pero tampoco estaba ausente. Había miradas, había frases a medias, había tensiones que de niño no entiendes, pero que sientes, recuerda. Ese clima emocional marcó a toda la familia. El secreto no solo protegía, también separaba. La figura de Paco Malgesto, vista desde la distancia del tiempo, adquiere una complejidad particular. No se trata únicamente de un hombre que no reconoció públicamente a un hijo. Se trata de alguien que operó dentro de un sistema que le permitía hacerlo sin consecuencias visibles. Un sistema que premiaba el silencio y castigaba la exposición. Un sistema que colocaba la carga emocional casi exclusivamente sobre la mujer y el hijo. La relación entre Flor Silvestre y Paco Malgesto fue real, intensa y profundamente condicionada por su tiempo. De ella nació una vida que, durante décadas, fue mantenida al margen del reconocimiento público. El silencio que se impuso entonces explica, en gran medida, la fuerza de la confesión actual. Cuando Antonio Aguilar Jr. decide hablar, no solo revela un dato oculto, rompe un pacto histórico, cuestiona una narrativa construida con cuidado, y abre la puerta a una reflexión más amplia sobre cómo el espectáculo mexicano gestionó y ocultó sus verdades incómodas. El foco se desplazará hacia el hijo secreto, su identidad, su infancia lejos de los reflectores, las consecuencias psicológicas de crecer sin reconocimiento público y el impacto que esta revelación tiene hoy en su vida. Porque toda historia silenciada tiene, inevitablemente, una voz que espera ser escuchada. Toda historia silenciada tiene una víctima principal, aquella persona cuya existencia queda atrapada en los márgenes del relato oficial. En el centro del secreto que durante décadas envolvió a Flor Silvestre,
Y Paco Malgesto hay una vida concreta, real, marcada desde su origen por una decisión que nunca tomó. El hijo no reconocido públicamente no solo fue excluido de una narrativa familiar, sino también de un sistema de pertenencia, identidad y legitimidad social. Creció sabiendo que su historia no podía contarse, no porque fuera falsa, sino porque era incómoda. En el México del siglo XX, el apellido era más que un nombre, era un pasaporte simbólico. Definía el lugar que una persona ocupaba en el mundo. Tenerlo o no tenerlo podía significar acceso o exclusión, orgullo o vergüenza, visibilidad o anonimato. Para este hijo, el anonimato fue impuesto como una forma de protección, pero también como una condena silenciosa. Desde una perspectiva psicológica, crecer en estas condiciones genera una fractura profunda. No se trata únicamente de la ausencia de un padre reconocido o de una madre públicamente visible. Se trata de vivir en una contradicción constante, existir y al mismo tiempo no poder existir plenamente. Saber quién eres, pero no poder decirlo. Conocer tu origen, pero no poder nombrarlo. Personas cercanas al entorno familiar describen una infancia marcada por la discreción extrema. No había fotografías públicas, no había celebraciones visibles, no había referencias abiertas. La vida transcurría en una especie de paralelo silencioso al mundo del espectáculo que glorificaba a otros miembros de la familia. Mientras los escenarios aplaudían a Flor Silvestre, y más tarde, a la dinastía Aguilar, él crecía aprendiendo a no hacer preguntas en voz alta. El contraste era brutal. Por un lado, una madre admirada por millones. Por otro, la imposibilidad de reclamar ese vínculo ante el mundo. Desde el punto de vista emocional, esta situación genera sentimientos ambivalentes difíciles de resolver. Amor mezclado con resentimiento, comprensión teñida de dolor, orgullo contenido por la frustración. No hay espacio para una narrativa sencilla. La figura paterna, representada por Paco Malgesto, tampoco ocupó un lugar claro. Su ausencia pública no siempre significó ausencia total, pero sí una distancia simbólica que pesa incluso más que la física. La falta de reconocimiento no es solo un acto legal o mediático, es una señal de pertenencia negada. Para un hijo, esa negación deja marcas profundas que se arrastran durante toda la vida. El silencio se convierte en una forma de herencia emocional. No solo se heredan talentos o apellidos, también se heredan omisiones. El hijo invisible aprendió pronto que su historia debía mantenerse en los márgenes, que su verdad tenía límites, que su identidad no podía desplegarse sin consecuencias. Esa autocensura, aprendida desde la infancia, moldea la personalidad, la autoestima y la manera de relacionarse con los demás. Este caso no es una excepción, sino un síntoma. Durante décadas, el espectáculo mexicano construyó mitos familiares que excluían cualquier desviación del ideal. Hijos no reconocidos, relaciones ocultas, maternidades silenciadas. Todo formaba parte de un sistema que privilegiaba la imagen por encima de la verdad humana. El costo lo pagaban siempre los más vulnerables. La revelación de Antonio Aguilar Jr. reconfigura esta historia desde una nueva perspectiva. Al hablar públicamente, no solo reconoce la existencia de ese hermano, sino que le devuelve algo fundamental, un lugar en el relato. No se puede cambiar el pasado, sugiere, pero sí se puede dejar de fingir que no ocurrió. Este gesto tiene un impacto profundo. Para el hijo secreto, implica una validación tardía, pero poderosa. Ser nombrado, aunque sea indirectamente, significa existir simbólicamente. Significa dejar de ser una sombra. Sin embargo, también reabre heridas, porque cada verdad revelada obliga a revisar años de silencio, de renuncias y de preguntas sin respuesta. Desde el punto de vista mediático, este tipo de revelaciones suelen centrarse en el escándalo. Pero aquí, el verdadero foco está en lo humano, en cómo una vida se construye alrededor de lo no dicho.
en cómo la identidad se negocia constantemente entre lo que se sabe y lo que se puede decir, en cómo el silencio, presentado como protección, puede convertirse en una forma de violencia emocional. Hoy, con la confesión ya hecha, el hijo invisible se enfrenta a una nueva etapa. Ya no es solo el portador de un secreto, es parte de una historia que empieza a reescribirse. Pero el reconocimiento público no borra el pasado. No recupera los años de anonimato ni compensa las ausencias. Lo que sí hace es abrir la posibilidad de una narrativa más honesta. Cuando un secreto de décadas sale a la luz, no lo hace de manera ordenada ni limpia. Lo hace como una onda expansiva que atraviesa generaciones, reabre viejas heridas y obliga a cada miembro de una familia a mirarse en un espejo incómodo. La revelación hecha por Antonio Aguilar Jr. no solo tuvo un impacto mediático, provocó, sobre todo, un terremoto silencioso dentro del núcleo familiar Aguilar, una de las dinastías más emblemáticas del espectáculo mexicano. Durante años, la familia se construyó, hacia afuera y hacia adentro, sobre una narrativa de unidad, continuidad y valores tradicionales. La figura de Flor Silvestre fue presentada como el pilar materno de esa estructura, mientras que Antonio Aguilar encarnaba la autoridad moral y artística. En ese relato, no había fisuras visibles, pero el secreto del hijo no reconocido siempre estuvo ahí, como una grieta sellada a la fuerza. La confesión de Antonio Aguilar Jr. rompió un pacto tácito que había sido respetado incluso después de la muerte de sus padres. Según fuentes cercanas a la familia, la reacción inicial fue de shock contenido. No hubo comunicados públicos inmediatos ni desmentidos airados. Hubo, en cambio, silencio. Un silencio distinto al de antes, ya no protector, sino defensivo. Cada miembro de la familia procesó la revelación desde un lugar diferente. Para algunos, significó la confirmación de algo que siempre se había intuido. Para otros, fue vivido como una traición al legado familiar, una exposición innecesaria de asuntos que, en su opinión, debían permanecer en el ámbito privado. La pregunta que flotaba en el ambiente era clara. ¿Por qué ahora? Antonio Aguilar Jr. ha explicado que la decisión de hablar no fue impulsiva. Responde, según él, a una necesidad de honestidad histórica. No se puede construir un legado sólido sobre verdades incompletas, habría dicho en círculos cercanos. Sin embargo, no todos compartieron esa visión. Para algunos integrantes de la familia, remover el pasado implicaba poner en riesgo una imagen cuidadosamente protegida durante décadas. El apellido Aguilar no es solo un vínculo sanguíneo, es una marca cultural. Representa tradición, continuidad y una cierta idea de mexicanidad. La aparición pública de un hijo fuera del relato oficial cuestiona directamente esa construcción. No porque la invalide, sino porque la humaniza. Y esa humanización no siempre es bienvenida cuando el mito ha funcionado durante tanto tiempo. Desde el punto de vista emocional, la revelación obligó a replantear vínculos internos. La figura del hermano invisible dejó de ser una abstracción para convertirse en una presencia simbólica concreta. Aunque no se produjeron encuentros públicos ni gestos explícitos de integración, su existencia empezó a ser reconocida internamente, al menos como una verdad que ya no podía negarse. La memoria de Flor Silvestre ocupó un lugar central en estas tensiones. Para muchos, ella fue una madre amorosa, una artista íntegra, una mujer que hizo lo mejor que pudo en circunstancias difíciles. La revelación no destruye esa imagen, pero la complejiza. Obliga a aceptar que incluso las figuras más admiradas tomaron decisiones dolorosas, condicionadas por su tiempo y su entorno. El impacto también alcanzó a las generaciones más jóvenes de la familia, herederas de un apellido cargado de expectativas. Para ellos, la historia no es solo pasado, es presente y futuro. La pregunta ya no es qué ocurrió, sino qué se hace ahora con esa verdad. Se integra, se silencia de nuevo, se resignifica. Este momento marca un punto de inflexión.
Las grandes dinastías del espectáculo latinoamericano están siendo revisadas bajo nuevas miradas, menos indulgentes con el silencio y más exigentes con la transparencia. Lo que antes se consideraba asuntos privados, hoy se analiza como parte de una narrativa pública que merece ser completa. El legado de la familia Aguilar no se derrumba con esta revelación, pero sí se transforma. Pasa de ser un mito idealizado a una historia humana, con contradicciones, sacrificios y decisiones difíciles. Y esa transformación, aunque incómoda, puede resultar más honesta y duradera. Muestra que la confesión de Antonio Aguilar Jr. no fue un acto aislado, sino el inicio de un proceso colectivo. Un proceso en el que la familia debe decidir si el silencio sigue siendo su refugio o si la verdad, con todas sus consecuencias, puede convertirse en una nueva forma de legado. Abordaremos el impacto público y cultural de esta revelación, la reacción de los medios, la opinión del público y el lugar que ocupa esta historia en la memoria colectiva del espectáculo mexicano. Toda revelación tardía genera una pregunta inevitable. ¿Por qué ahora? Cuando Antonio Aguilar Jr. decidió hacer pública la existencia del hijo secreto de Flor Silvestre y Paco Malgesto, no solo habló como hijo o como hermano, habló como testigo de una época que ya no existe, pero cuyas consecuencias siguen vivas. Su confesión no buscó el escándalo inmediato, sino abrir una conversación que durante décadas fue considerada imposible. La reacción pública fue tan diversa como reveladora. Hubo sorpresa, incredulidad, empatía y también rechazo. Parte del público interpretó la noticia como una traición al recuerdo de Flor Silvestre, una artista venerada cuya imagen parecía intocable. Otros, en cambio, vieron en la revelación un acto de justicia simbólica, un reconocimiento tardío pero necesario hacia una vida que había permanecido en la sombra. Los medios de comunicación, por su parte, enfrentaron un dilema ético. ¿Cómo informar sin caer en el sensacionalismo? ¿Cómo contextualizar una historia nacida en un México profundamente distinto al actual? La cobertura osciló entre el titular impactante y el análisis cuidadoso. Sin embargo, incluso en los enfoques más responsables, quedó claro que esta historia tocaba fibras profundas de la memoria colectiva, porque lo que realmente se puso en cuestión no fue solo una relación del pasado, sino el modo en que el espectáculo mexicano construyó sus mitos. Durante décadas, las figuras públicas fueron presentadas como arquetipos: la madre abnegada, el patriarca honorable, la familia ejemplar. Ese modelo no dejaba espacio para contradicciones humanas. Los errores debían ocultarse, las vidas que no encajaban, borrarse. La historia del hijo no reconocido expone con crudeza ese mecanismo. Demuestra que el silencio no fue una excepción, sino una norma, que muchas carreras se sostuvieron sobre acuerdos implícitos entre familias, medios y público, y que el costo de esos acuerdos fue pagado casi siempre por los más vulnerables, mujeres y niños sin voz ni poder narrativo. En este sentido, la revelación de Antonio Aguilar Jr. llega en un momento cultural clave. Hoy, la sociedad está más dispuesta a revisar el pasado sin destruirlo, a comprender sin idealizar. La figura de Flor Silvestre no se reduce ni se mancha, se vuelve más compleja, más humana. Se reconoce su talento inmenso, pero también las presiones que enfrentó como mujer famosa en un sistema profundamente desigual. Paco Malgesto, por su parte, queda inscrito en una lectura histórica más amplia, no como un villano caricaturesco, sino como parte de una estructura que le permitió elegir el silencio sin pagar el mismo precio que otros. Esa diferencia de consecuencias es, quizás, una de las lecciones más incómodas de esta historia. Para el hijo, que durante décadas fue invisible, el impacto es ambivalente. La verdad no repara el pasado, pero redefine el presente. Ser reconocido públicamente, aunque sin estridencias, significa existir en el relato colectivo. Significa dejar de ser un rumor y convertirse en una verdad aceptada. No es un final feliz, pero sí un cierre digno.
Este caso se suma a una serie de revisiones necesarias sobre las grandes dinastías del entretenimiento latinoamericano, no para derribarlas, sino para comprenderlas mejor. Los mitos, cuando se humanizan, no pierden fuerza, ganan profundidad. Un legado basado en la verdad, aunque incompleta y dolorosa, es más resistente que uno sostenido por el silencio. El verdadero protagonista de esta historia no es el escándalo, sino el tiempo. El tiempo que obligó a callar, el tiempo que protegió imágenes a costa de vidas, y el tiempo que, finalmente, permite hablar. Antonio Aguilar Jr. no reescribe la historia, la completa, y en ese gesto hay una forma de responsabilidad que trasciende lo personal. ¿Qué hacemos hoy con estas historias? ¿Las consumimos como curiosidad o las leemos como lecciones? Tal vez esa sea la decisión más importante que deja este capítulo final. Porque mientras existan silencios heredados, existirán verdades esperando ser contadas. Y cuando finalmente se cuentan, no destruyen la memoria, la transforma